Gracias. Pudiste prender la radio, el reproductor de música o disfrutar un disco de vinilo y te decidiste acompañarnos. Gracias. Nos esforzamos cada segundo que oyes para que sea placentero. Hello, Miss Gregs. Welcome to our podcast. Inspirarte es nuestro propósito. A través del grupo empresarial Inspire Corporation, estamos convencidos que juntos y unidos hacemos magia. Esperamos que lo disfrutes. Lindo día. Hola amigos, qué gusto saludarlos el día de hoy, que hayan decidido escucharnos nuevamente, sintonizarnos en nuestro podcast en YouTube. Hoy tenemos una gran mujer, amiga de nuestra familia, de nuestro día a día, una mujer talentosa, brillante, las que llamamos una Cleopatra en su tema, una mujer empoderada, Eliana. Eliana, recuérdame tu apellido, Eli. Naranjo. Eliana Naranjo. Hola Eli, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro programa. Hola Leo, ¿cómo estás? Mil gracias por esta invitación y por esa introducción tan bonita que acabas de hacer. Feliz de estar acá este rato compartiendo con ustedes. Listo. Gracias por sumarte a esta dinámica de compartir una conversa sana entre gente talentosa que hemos venido viendo esto como la gran oportunidad de evolución digital y como esta siembra de territorio desarrollado, lo que nosotros llamamos Total. acá nuestro territorio el Aburrá Valley. Así es. Listo. Entonces, Eli, el programa básicamente son 6 secciones. Te las voy a narrar así rapidito como para que las tengamos presentes y que nuestros podcast oyentes también la tengan clara. Tenemos la primera sección que es Cuéntanos tu cuento. Nos vas a contar tu cuento al mejor estilo narración bonita. Imagínate que tu perfil va a estar en Wikipedia y tú eres la editora de ese perfil. Nos vas a contar tu cuento, ¿vale? Perfecto. En la segunda sección tenemos qué te ha parecido curioso de esta pandemia o también llamada migración digital. En la tercera sección tenemos qué te ha divertido, qué ha sido eso divertido. La diferencia entre el curioso y el divertido es que el curioso en cualquier otro momento hubiera podido hacer una situación traumática o incómoda o maluca, pero que en esta coyuntura de salud
la viste curiosa, como que, uy, esto en otra situación hubiera sido maluco, pero ahora fue algo curioso para mí, algo como Ujú. positivo en este caso, ¿listo? Tercera sección, ¿qué te divirtió en la pandemia? Cuarta sección, ¿cuál es tu propósito de vida actual? Nos vas a contar un poquito de ese fuego, de ese motorcito que te mueve día a día, con el cual sabemos estás súper comprometida y créanme, podcast oyentes, es una mujer fantástica, está haciendo cosas maravillosas. Lo digo porque ha hecho cosas grandiosas también con Viviana en todo este proceso de creación de valor. Entonces, créanme que se van a sorprender. En una quinta sección tenemos cómo te contactan, cuál es tu hashtag, de qué forma te gustaría que la gente pudiese contactarte. Y en una sexta, para terminar, un tema libre, de lo que queramos conversar, sea de buenos cafés, de gastronomía, de entretenimiento, de lo que tú gustes. Cualquier tema que nos quieras sembrar para cerrar la entrevista. ¿Vale? Perfecto. De una, Súper. con toda. Empezamos con cuéntanos tu cuento. ¿Cuál es tu cuento, Beli? Cuéntanos tu cuento. Bueno, mi cuento, soy una mujer de 35 años, nací en Medellín. Mi nombre completo es Eliana Naranjo Montoya. Tuve una infancia, digamos, como la mayoría de las personas en una familia normal disfuncional, ¿cierto? Ok. Con una cantidad de información. Estudié mi colegio, mi bachillerato, empecé a estudiar en la universidad y en la práctica entré a una compañía muy grande, una multinacional. Allí estuve casi 10 años. Entonces, digamos que siempre en la dinámica de ser una profesional, graduada de una reconocida universidad de acá de Colombia, y muy contenta de estar perteneciendo pues a una organización multilatina. Ok. Resulta que como todo en la vida es perfecto y es muy bonito, empecé mi proceso como de introspección y decir, yo no me estoy sintiendo tan bien y esto no está tan chévere conmigo, aproximadamente hace 11 años, ya casi 12 años, ¿cierto? Empecé a cuestionarme varias cosas como de mi existencia, como decir, bueno, yo qué es lo que quiero para mí, esto es lo que yo deseo, cómo es la vida, quién soy yo, para dónde voy, ¿cierto? Esa cantidad de cosas, pues estando en plenos 20. Ok. Hice un primer proceso de introspección donde obtuve información interesante, sin embargo, el día a día me ¿Pero qué siguió te como lo disparó? absorbiendo. ¿Qué te lo disparó? ¿Algún...? En ese, no, el detonante fuerte es el que ya les voy a contar. Ah, ok, En su perfecto. momento eran como preguntas existenciales, digámoslo así, ya yo en mi década de los 20, ¿cierto? Como Ok. decir, bueno, yo ya tengo 21 años, tengo 22, dentro de poquito tengo 30, era como más esa parte, Ok. la década de los 20. Sin embargo, hace 6 años ya van a ser, no, en el 2012 en la compañía me asignaron un megaproyecto y yo en su momento estuve muy feliz pues de que me hubieran escogido para ser la líder de ese proyecto a nivel nacional y a nivel de todo el grupo. Ok. Sin embargo, ese fue el detonante para definitivamente ir hacia adentro. Fue un proyecto que afortunadamente lo pude sacar adelante, pero que me costó mucho de mi energía, mucho esfuerzo, mucho trasnocho, desgaste, estrés y demás, donde yo empecé a cuestionarme y decir, ¿qué es esto? O sea, me inicié con una depresión y empecé a buscar ayuda, ahí sí, pues una ayuda como más constante y profesional ¿Pero psicológica, fue en ese ¿cierto? proyecto que se desencadenó eso o tú ya Se traías... desencadenó, no, en Ah, el ok. proyecto se desencadenó eso. Ok. Ya años después fue que entendí por qué, que más adelante se los cuento cómo funciona el tema del subconsciente, que básicamente es a través de detonadores. Ok. Para mí fue el proyecto. Entonces, el proyecto salió, fue un éxito, muy bien, pero yo estaba destruida a nivel de estrés, a nivel de cortisol, a nivel de enfermedades físicas, ¿cierto? Haciendo la aclaración que todo era por mí.
O sea, en ningún momento, digamos, por culpa de la compañía, no. Todo fue por mí. Me dejé abrumar, no me gestioné adecuadamente. Ok. Entonces ahí empezó un proceso muy bonito de ir hacia el interior, de empezar a analizar y donde lo menos importante era el bendito proyecto. Y lo más importante era una historia que Liana Naranjo nunca se había hecho cargo. Vacíos, emociones, situaciones, temas no elaborados que ni siquiera eran conscientes, pues como para mí, ¿cierto? O sea, para mí ni siquiera existían. Entonces ahí empecé todo un proceso muy lindo de despertar, yo lo llamo como mi primera toma de conciencia, y donde me di cuenta de muchas cosas, ¿cierto? Como a nivel familiar, a nivel de mi niñez, todo a nivel del consciente. Resulta que para darme de alta de ese proceso psicológico, digamos que el último capítulo fue abordar el tema laboral y donde yo me di cuenta que ya no era feliz. Listo, ya no Ok. era feliz con lo que hacía, ya no era feliz, ya no vibraba. Entonces, la prueba que la vida me presentó en ese momento fue escoger, o te quedas y le pones otra actitud a esto, porque ya yo no la tenía, o sea, ya no me motivaba, ya no vibraba, o renuncias. Y yo decidí hacer la renuncia, dar completamente un salto al vacío. Cuando renuncié no me fui para otra empresa, no tenía trabajo en otra parte ni nada parecido. Mi esposo en su momento me apoyó demasiado y se lo agradeceré eternamente. Y empezó otro capítulo de mi vida, donde ya empecé a afrontar, bueno, si Eliana antes era una ejecutiva y era una profesional, ahora quién es Eliana sin un rol de esos. Para mí ahí empezó el viaje más teso y más importante, ¿cierto? Y digamos que más tenebroso, porque caemos mucho, la mayoría de las personas, en definirnos por un rol o definirnos por un diploma, ¿cierto? No por quién soy yo en mi esencia. Y a mí me pasaba exactamente eso. Sí, Yo no sabía quién era yo. esas etiquetas Sí, sociales que vienen de antaño. exacto, y yo no sabía entonces quién era, pues de no ser, de no trabajar en esta gran empresa, de no tener el cargo que tenía y ya saber que un diploma, pues ya no me definía a mí. Entonces empezó todo ese viaje hacia el interior, donde sí tuve supremamente algo claro y era, yo me tengo que hacer cargo de esto que me está pasando porque nadie más lo va a hacer y necesito buscar la manera, el cómo lo voy a hacer, porque yo me sigo sintiendo triste, me sigo sintiendo perdida, me sigo sintiendo sin un norte. Si no Entonces, te sentías llena. eh, no me sentía llena. Entonces, mira que el tema tampoco era el trabajo. Entonces, el tema tampoco era el dinero. Entonces, el tema tampoco era no estatus. Mi esposo y yo nos fuimos a vivir a las afueras de Medellín, al campo, construimos una casa como siempre la soñamos y tampoco era eso. Entonces, la pregunta es, venga, entonces, ¿qué es? Y el por qué yo me sigo sintiendo así. Ok. Entonces, eh, el camino que yo tomé con toda determinación, que para eso sí saqué como las fuerzas que me faltaban en muchas otras cosas, fue decir, yo me encargo de mí y tengo que buscar el cómo hacerlo. O sea, es imposible que la vida sea esto y que yo me vaya a sentir así el resto de mi vida. O sea, yo no puedo creer eso. Entonces empecé a estudiar, a ir a cursos, pues ya tenía el tiempo, ¿cierto? Entonces ya con el tiempo ya todo era mucho más fácil. Entonces empecé a estudiar, ir a cursos, a tomar otros por internet. Hice una maestría 3 años del ser, fue muy bonita, un viaje muy introspectivo, desde averiguar el tema de mi árbol genealógico, alguna información, cómo pensaban que sucedía, cómo murieron algunos, qué pasaba, cómo era la dinámica socioeconómica de mi familia, ¿cierto? Tanto de Naranjo como de Montoya. Bueno, a capturar una cantidad de información. Sin embargo, yo seguía con mi determinación y decir hasta que yo me sienta bien, o sea, hasta que yo me sienta completa, hasta que yo encuentre un norte.
¿Qué pasó? La vida me llevó a hacer un viaje al Perú, muy bonito, un retiro espiritual allá en una montaña espectacular que se llama Marcahuasi. ¿Qué año Es fue a ese? 8 horas. Eso fue en el 2016, creo. Ok, 2016, por ahí. A Marcahuasi, que eso queda a 8 horas de Lima, cerca a un pueblo que se llama San Pedro de Casta. Es un pueblo metido en las montañas, literal, lejos de toda ciudad. Uno llega a ese pueblito que son 4 calles y es como si uno se devolviera en el tiempo unos 200 o 300 años. qué ¿Listo? maravilla. Sí, ese pueblo, inclusive las calles son de arena, las calles son de arena, las personas se visten con sus trajes típicos campesinos, que las vestimentas de las mujeres en el Perú son muy coloridas, muy abrigadas, pero muy coloridas. Entonces así se visten las mujeres y los hombres pues con sus trajes típicos, sus sombreros, tanto mujeres y hombres. Ok. Ese pueblo es el pueblo más cerca a esa montaña que les digo que se llama Marcahuasi. Esa montaña es un centro energético donde es un centro también de ufología, donde van grandes científicos a estudiar temas de extraterrestres y esa información pues como fuera del planeta Tierra. Perfecto. Entonces, ese pueblo queda a 3 horas a caballo de la montaña. Entonces emprendimos pues el viaje, ese era como el momento culmen de todo el retiro, en realidad fueron aproximadamente 10 días, pero ese fue pues como el momento más guau y a lo que íbamos, ¿cierto? Entonces la vida me llevó a ese retiro, a estar en esa montaña, como me decías ahorita, estoy en Café del Mar contando la historia a Wikipedia. Esa montaña tiene unas formaciones rocosas en figuras. Entonces, algunos científicos dicen que la erosión y el viento volvió las rocas así, pero la gente y los ufólogos dicen que son los extraterrestres y hubo una civilización de gigantes. Ok. El cuento es que allá son unas rocas gigantes en forma ¿de qué? De focas, en forma de mujeres, en forma de tortugas, en ¿Qué? forma de sapos. Sí, es impresionante. En forma de Wow. sapos, sí. Inclusive allá hay una gran roca que se llama la Roca de la Humanidad. Y por el lado en que uno lo mire, la roca presenta 7 rostros diferentes. Entonces los invito para que ingresen, puedan mirar un poquito si les interesa acerca de esa montaña, que es una cosa sublime, es espectacular y no es Recuérdame el nombre. Marcahuasi en Perú. Listo, amigos. Vamos a dejar contenido de Marcahuasi en la descripción del video para que se ilustren un poco. Sí, para que se ilustren un poco, allá vive un arqueólogo muy famoso, no recuerdo el año exacto, durante 3 años, y él fue el que mostró esa montaña al mundo. Entonces, bueno, Wow. hay demasiadas historias, avistamientos. De hecho, esa montaña sale en un reportaje del canal A&E, Ok. también en History Channel. Entonces, bueno, para cerrarles el cuento de Perú, eso fue una apertura absoluta a mi interior, al tema de la energía, al tema de otras realidades, ¿cierto? Donde no solo estaba en la mente, no solo estaba en ese tema emocional de decir yo quién soy, yo para dónde voy, qué es esto tan horrible. Después, cuando llego de Perú, la vida me lleva a estudiar otras herramientas, entre esas estudié angeología, estudié otros temas acerca de velas, un poquito de otras herramientas. Sin embargo, no lograba encontrar lo que yo estaba buscando y era el sentirme mejor. Yo seguí mi proceso de investigación y sumándole a mi proceso. Y llegué a un método muy lindo, a conocerlo inicialmente por YouTube, que se llama Método Integra.
Empecé a investigar, me compré el libro, traté de preguntar en foros, en una cosa, allí, allá, allá. Cuando un día dije, o sea, esto es lo que más se acerca a una explicación racional y una explicación científica, una explicación lógica, estructurada de lo que yo puedo estar sintiendo, ¿cierto? Sí. Y decidí irme para Estados Unidos a estudiar directamente esta metodología con la persona que la creó, que se llama Ricardo Eiris. Él es un español. Estuve con él, éramos un grupo nada más de 9 personas en un semipersonalizado completamente. Y este hombre entregándonos todo el conocimiento, ¿cierto? Todo el conocimiento es todo lo que él ha entregado al mundo, que son 3 niveles básicamente, el básico, el avanzado y el superior. ¿Cómo lo ¿En qué encontramos en YouTube? consiste? Lo encuentran como método Integra Ricardo Eiris. Perfecto. Listo, entonces, ¿qué sucedió ahí? Sucedió que hubo una apertura total y una comunicación absoluta con mi subconsciente. El entender no desde la parte racional, sino desde la parte oculta de mí. ¿Por qué? Porque la mente subconsciente es el 95% de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y de nuestras actitudes. Entonces, digamos que yo a donde había ido era solo a mi consciente, ¿cierto? Y el consciente es tan solo el 5%. Solo le regalo un dato y el consciente funciona a 40 Hz, es decir, a 40 ciclos por segundo, mientras que el subconsciente funciona a 20 millones de ciclos por segundo. Entonces, ¿qué sucede? Yo puedo ser consciente de muchas cosas, ¿cierto? Que me pueden pasar, de cómo estoy pensando, de las decisiones que estoy tomando, de las emociones que estoy teniendo, pero resulta que hay todo un mundo en mi interior que nosotros pues no exploramos, que ese mundo empieza a formarse en nosotros desde que estamos en el vientre materno. ¿Leo alguna pregunta hasta ahí? No, estoy aquí súper atento, prestando atención a cada detalle. Entonces, ¿qué sucede? Como ese subconsciente empieza a capturar información desde que estamos en el vientre de nuestras madres, empieza a grabar y a grabar y a grabar hasta los 12 años. ¿Cómo graba el subconsciente información a grandes rasgos? Lo graba de forma verbal, es decir, cuáles son las ideas, cuáles son las normas, los mandatos que nuestros papás o adultos cuidadores nos dan, ¿cierto? Segundo, por modelación, que es yo como veo que se comporta la gente adulta que está conmigo ante cierta situación, ¿cierto? Entonces, cuando hay un Como conflicto, ¿qué espejo. sucede? Como espejo, total. Eso es modelación. Entonces, eso yo lo empiezo a grabar. También grabo por medio de shocks. Entonces, sucesos de mi vida que ocurren de una forma sorpresiva. Llámese lo que se llame, accidentes, fallecimientos, enfermedades, abusos, situaciones inesperadas, Sí, ¿cierto? todo Por lo shocks. abrupto, todo lo abrupto. Sí. Y lo cuarto es que nosotros grabamos información, sobre todo entre los 2 y los 8 años, donde absorbemos las emociones y la energía de nuestro papá y mamá o de nuestros adultos cuidadores. Entonces, digamos que eso se vuelve, como yo lo llamo, una maleta emocional, que cada uno cargamos y yo estaba cargando la mía. A partir de los 12 años empezamos a vivir en automático y a reprogramarnos todo el tiempo. Entonces, cuando me preguntabas, Eli, ¿cuál fue tu detonante? Mi detonante fue ese, un proyecto en la compañía. Para otra persona puede ser algo de salud, para otro una ruptura, lo otro una pérdida, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿qué activó todo eso? Pues mi maleta emocional, lo que yo tenía guardado ahí que yo ni sabía. Yo me voy para Estados Unidos, fue una experiencia única estar con este hombre absolutamente inteligente, científico,
capaz en una neutralidad, en una paciencia, en una maestría total. Y con él aprendo todo el tema del subconsciente y cómo hacer transformaciones de forma segura, de forma despierta, o sea, sin entrar en estados alterados de conciencia, sin entrar en estados regresivos ni estados hipnóticos. De una forma muy chévere, me gustó muchísimo porque este hombre nos hizo el trabajo literal. Él estuvo 3 años investigando las 50 mejores herramientas de transformación subconsciente a nivel mundial. Y lo que hizo fue crear un método, por eso se llama método Integra, porque es la integración de varias herramientas. Y donde él tiene patentado, digamos, partes del método, ¿cierto? Que son, sí, 100% autoría de él, lo otro viene de otras herramientas. Ok. Entonces yo empiezo a aplicar eso para mí cuando ya a mi alrededor, mi familia, mis amigos cercanos, mi esposo, ya como que me empezaron a ver diferente y, pero vení, contanos qué te pasó, pero ¿y cómo es? Pero es que él y vos estás tan diferente, ¿cierto? Mi gente como mi núcleo. Sí. Y yo empecé a hacerles eso a mi alrededor y el voz a voz se fue expandiendo. Se fue expandiendo y digamos sin querer, entre comillas, pero hoy entiendo que no es sin querer, sino que el alma es absolutamente sabia y sabia uno por dónde lo dirige. Pero en su momento sin querer se fue expandiendo. Yo tenía algo claro y era que yo no quería buscar trabajo en otra empresa, o sea, que no quería volver a ser una empleada, digamos, de un horario extendido, con un equipo de trabajo a cargo, o sea, no quería esa modalidad para mí, pero tampoco sabía qué quería. Entonces empecé a atender personas. Y en ese proceso de introspección, reflexionabas como, ¿será posible yo crear mi operación, yo misma crear mi inspiración y crear ese día a día? Total, total, total. Yo me cuestionaba y yo decía, no, esto va a pasar, pues esto es mientras le hago a los 10, los 20 que, pues, que están a mi alrededor. Y no, pues ya después miraré a ver qué hago, miraré a ver qué monto, pues si vendo, no sé, zapatos, ropa, ¿cierto? Yo Ok, todo el tiempo me cuestionaba y era de alguna manera incrédula de esa capacidad interior, sobre todo de eso. ok. Bueno, de ahí seguí pues aplicando el método muy juiciosa. Después me fui para Bogotá, estuve con Ricardo Iris también haciendo otro curso, complementando, éramos muy poquita gente, un encuentro a nivel internacional, bueno, nutriéndome pues como de experiencias y cada vez todo se fue ampliando, pero siempre Recuérdame, yo a es, Ricardo lo conociste en Perú. no, nada que Fue en ver. A YouTube, fue en Ricardo YouTube. lo conocí en YouTube, Ah, ok, en listo. investigando, Perfecto, comparando herramientas y demás. perfecto. Bueno, ya después yo dije, bueno, y entonces, o sea, ¿qué más sigue de acá en adelante? O sea, ¿qué más sigue? ¿Qué más sigue aparte de la mente subconsciente, que es absolutamente un mundo inexplorado por cada uno de nosotros los seres humanos? ¿Qué sigue? Y llegué, también la vida me llevó a la parte energética y empecé a estudiar una metodología que se llama sanación cuántica y a entender mucho más desde la física cuántica, desde la energía a nivel cuántico, desde el tema de otros planos dimensionales y demás. Acá en Colombia hice el nivel 1 y 2 y me fui a hacer el nivel 3 a Egipto. Ay, maravilloso. Mira que Sí. te presenté como una Cleopatra. Estuve en Egipto estudiando alrededor de 17 días. Si me preguntan, no me vayan a preguntar, por favor, qué historia aprendiste, porque les digo que no sé nada de historia. Hay veces ni me acuerdo a los nombres de los templos, Ok. porque absolutamente todo fue vivencial. Desde el primer momento que pisé, inclusive Suiza, para hacer escala y llegar al Cairo. O sea, todo fue vivencial desde el primer instante. Erizada todo Entonces, el viaje. sí, todo el viaje, todo el viaje. O sea, yo desde mi juicio
pensaba y según la programación que eran 4 días en salón y el resto era paseo, según yo y mi juicio, ¿cierto? Sí, Y sí, hoy sí. digo, no, nada que ver, o sea, desde el primer momento, vívalo, desde el primer momento, siéntalo, desde el primer momento, sienta el Cairo, sienta Desde la el energía, tiquete, sienta... el No, material no, del no, no, papel. impresionante. Disfruta ese cambio de rutina, disfruta esa nueva Total, experiencia. Leo. O sea, una cosa de locos. Bueno, entonces, ¿qué sucedió allá? El abrir no solo la mente, sino la energía, el alma, a otra cantidad de información energética, vuelvo y le repito, otros planos, otros mundos, información que nosotros traemos viajando de nuestro linaje, traemos de nuestros antepasados, traemos de civilizaciones antiquísimas. Y empieza toda la experiencia de lo que es vivir Egipto, de lo que es vivir Asuán, de lo que es vivir Sharm el Sheikh, ¿cierto? Estuvimos por varias ciudades de Egipto, en total fueron aproximadamente 10 aviones. Venga allí, vaya allá, este templo, el otro, y ¿Qué viva la temperatura? ¿Qué experiencia. temperatura más o menos? No, súper chévere. La temperatura, háganse de cuenta cómo es, no es húmeda, pero es más o menos como la costa sin ser húmeda, la costa colombiana sin ser húmeda. Ok, mucho Entonces es mosquito. rica, es soportable. No, cero. Ah, ok. Yo te digo, Leo, yo no sufrí ni sufrimos ni por comida, ni por plaga, ni por clima, ni por hoteles, por nada de eso. O sea, La nada de sonrisa eso. del egipcio Todo como es. estaba, sí. Ay, no, a ver, es una cultura muy pesada en cuanto al tema y el trato con las mujeres. El shock Ok. es fuerte porque, por ejemplo, nosotras como mujeres no podemos estar solas, no podemos estar descubiertas, no podemos estar dos mujeres solas, no se puede salir del hotel sin estar con hombres. ¿Cómo? Eh, si le preguntas, por ejemplo, al barman, él X cosa y un hombre le está hablando, te ignoran por completo. A mí me pasó pidiendo un café y no me paraba, no me hablaba. Y le digo yo a un ¡Ah! compañero, pues hablamos a ver qué, y a él sí de una que necesitaba, que claro que con mucho gusto. O sea, se siente demasiado el trato diferencial hacia la mujer, o sea, nada que ver con esto acá, pues nada Con que ver con Occidente. Colombia, ni Exacto. Occidente, ni nada de eso. Ok. Pero digamos que hay que partir de algo, uno es el visitante, ¿cierto? Uno no Sí. puede pretender que se acomoden a nuestras costumbres. Somos nosotros, pues si decimos ir a un país de esos, estar pues con la mente abierta, pero sí, o sea, el tema con la mujer es supremamente pesado. Ok. Vos estás en un templo y llegan a hablarle a los hombres con los que están para ofrecer camellos por uno, Ah. para ofrecer camellos, 500, 1000, 2000. Si uno va, por ejemplo, con dos, tres compañeras solas, pasando de un lado a otro, los hombres empiezan a hablar, a gritar, a captar la atención, a arrimarse a uno. Por ejemplo, nosotras las mujeres, todas independientes si éramos casadas, divorciadas, solteras, desde acá de Colombia la indicación era que teníamos que llevar un anillo, como si estuviéramos casadas. Entonces uno era con el anillo para todo lado, porque ellos ven el anillo y tienen cierto respeto. Ese tema muy complejo, supremamente complejo el tema de los hombres con respecto a las mujeres. Mujeres casi no se ven trabajando ni en hoteles, ni en las aerolíneas, ni como en los sitios públicos no se ven casi mujeres trabajando. Eso te iba a Todas las que preguntar. son, sí, En Egipto, ¿cómo es el tema del comercio informal? ¿Lo ves en la calle, no, sales del es hotel? impresionante, es impresionante, Ok. pero es muy desde los hombres y excepto algunas mujeres que sí les toca, ya sea porque estén viudas, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, las mujeres musulmanas son con su burka todo el tiempo y las cristianas sí no, pero las cristianas son muy poquitas. Siempre Más acompañada musulmanas de que sus, cristianas. más musulmanas, sí, siempre acompañada de sus niños
pues todo el tiempo, o sea, son mamás absolutamente dedicadas a sus niños. Ok, Y los hombres sí están en el comercio, pues, o trabajando, los hombres. ok. 5 veces al día se hace el llamado a orar todo el mundo hacia las mezquitas o en las mezquitas, 5 veces al día. El primer canto es a las 4 de la mañana. Entonces uno escucha en todo el Cairo o en la ciudad que uno esté el canto, el llamado desde las mezquitas al unísono para que las personas empiecen a orar. Y uno inclusive lo ve en los aeropuertos, los pilotos, gente en el baño, haciendo el pare para orar. Y es Wow, una oración chiquitica, pero es muy, pues, o sea, eso se ve muy bonito, o sea, cada uno metido en sus costumbres la viven, entonces claro, eso se ve muy lindo. se El tema vibra. del comercio también es muy complejo, Leo, porque hazte de cuenta que te atacan todo el tiempo, o sea, te ahogan, te ofrecen, te ofrecen, te ofrecen, te ofrecen, y si vos medio mirás, no hay Perdiste. posibilidad de que, no, perdiste. O sea, si vos medio miras el artículo, la prenda, perdiste. Si no recateas, ellos se sienten ofendidos. Entonces te empiezan a ofrecer en tantos dólares, en tanta moneda de allá, y si uno no empieza a recatar, a recatar, a recatear, no, entonces ya es una ofensa. No, el tema del comercio es súper complejo, tan complejo es que nosotros estuvimos en un crucero por el Nilo varias noches, pues varios días y noches, y hay comercio de barquitas de comerciantes que se anclan al barco y empiezan a tirar cosas adentro del barco y después te las cobran. Es Las impresionante. conchas de la costa nuestra, pero en barquitas. No, no, es impresionante, es una cosa impresionante. Entonces ese tema de comercio es de uno saber para evitarse malos entendidos, pero es abrumador, o sea, esa es la Bárbaro. palabra, es abrumador. Una Es pregunta, uno Eli. estar, dime. Una pregunta. ¿Los colores tienen alguna afinidad cultural frente a los colores? ¿Algún recelo frente a los colores, sobre todo para mujeres y hombres? ¿O es Sí, las absolutamente mujeres natural? son, no, se divide, o sea, las musulmanas tienen diferentes, ¿cómo te lo digo? Como divisiones entre comillas. Entonces hay musulmanas que son en tonos negros y tonos tierra, ¿cierto? Ok. Y hay otras que son más de mente abierta, son con su ropa siempre tapada los hombros, siempre, 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 nada de escotes, tapada los hombros, falda y su burka, pero ellas sí son más coloridas, son más Ok. coloridas. Ok. Entonces uno es de las que están tapadas absolutamente de negro, que tienen una rejita en los ojos, hasta digamos las más modernas, que son como las que te digo. Pero sí, o sea, los colores en Egipto son muy terracota, muy, muy tierra, muy Ok. del desierto. En la parte donde está el río Nilo, las riberas del río Nilo, sí hay más Y color, el pero tema no digamos digital. como una India, pues. Ok. Y el tema No, digital. no, el tema digital, o sea, la televisión son solo los canales aprobados, nada más. Em, y el internet Redes. no hay en ninguna parte, no hay internet, eso no se coge solo en los hoteles. O sea, uno es Ah. desconectado todo el tiempo. Sí, Wow. Wow. Listo. Entonces, sí, sí, sí. llegaste a Egipto. Ese fue el viaje de Egipto, fue de las mejores experiencias de mi vida, lo máximo, y lo que yo hice fue integrar de una forma inteligente y estratégica mis dos herramientas. Y eso es lo que le ofrezco a mis consultantes. En Ok. conclusión, ¿a qué me llegó la vida? ¿A qué me llevó? A atender personas y facilitar sus procesos. A eso me llevó. Lo hago feliz, lo hago a diario, con unos testimonios muy bonitos, ¿Y con qué unos experiencia movimientos tuviste de en las Egipto? personas. Cuando integraste ese par de metodologías, ¿cuál fue la experiencia que viviste en Egipto? Cuéntanos un poquito ese Para mí pedacito. el nirvana en Egipto fue una meditación dentro de la pirámide de Keops en la recámara del rey. Wow. Nosotros éramos 26 personas de Colombia, México y Canadá.
Y ya teníamos permiso del gobierno egipcio de poder entrar a la pirámide, a la recámara, porque allá no entran los turistas. Entonces fue un día de luna llena y a las 3 de la mañana ya estábamos ahí en el desierto para entrar a la pirámide. Los que no hemos Uno estado sube, allá, exacto, cuéntanos esos detalles pequeños. Nosotros conocemos de pronto los colombianos el Castillo de San Felipe, metros 60 de altura, una pequeña pasadizo o para que pase una persona en full piedra. ¿Cómo es exacto, la listo. entrada a Egipto, La a la entrada es pirámide? así también, de a una persona en fila india y uno tiene que estar semi agachado, o sea, una persona completa, yo mido 1,65, no, tengo que estar agachada, un hombre mucho más. Listo. Ok, Entonces estar no en rodillas, pero sí agachado y empieza uno a subir y a subir y la temperatura se empieza a elevar porque allá no hay ventilación. ok, Primero está la recámara de la reina, esa recámara está cerrada, sigue uno y llega a la recámara del rey. La recámara del rey, hazte de cuenta, es una sala de un apartamento de 70 metros. Es así, es ok, la sala. ok, Y está debajo de la punta de la pirámide de Keops, que es la de la mitad. ok. Las pirámides son reactores de energía realmente. Entonces, el punto más sublime fue una meditación de 2 horas dentro de la recámara en la pirámide de Keops. A nivel energético, Leo y las personas que nos están oyendo, eso es una experiencia para mí sublime, lo que se siente, lo que se experimenta a nivel del cuerpo, a nivel de energía, a nivel de tu mente, a nivel de todo, pues no se los puedo narrar con palabras. Claro, Eh, ya yo llego a Colombia y empiezo a integrar toda la información y a seguir, pues gente esperándome, esperando mi agenda, todo, y a seguir integrando conocimientos. Yo todo el tiempo estoy integrando conocimientos nuevos. Entonces aprendo una cosa, ve, esto me parece chévere, la voy a integrar para mis consultantes. O para los que ya llevan un proceso más adelantado, voy a probar con estos tal cosa, ¿cierto? Porque todo el tiempo estoy en una constante investigación. Esa es mi historia de Wikipedia. Y yo creo que con esa cubrimos la uno y la 2. Y yo creo que más. sí, no, porque muchas gracias, Eli, porque realmente nos diste esos detalles que hacen vibrar, esos detalles que nos quitan el aliento al vivir. Y de verdad que Sí, verdad. muy agradecido por qué historia tan bonita. Y sí, amigos, uno finalmente en este proceso llamado vida va conectando con esos momentos únicos que inspiran y hacen crecer el alma finalmente. Total, yo te digo, o sea, las personas que he conocido, eso ha sido lo más hermoso. Yo a veces digo, ¿cómo no me retiré antes? No por los amigos que aún tengo y conservo, sino por la incoherencia en la que yo estaba, ¿cierto? Que yo digo, wow, ¿por qué no me fui antes? Pero el mundo se abre de una manera inesperada, la cantidad de personas que uno conoce, de ideologías, profesiones, ideas, experiencias, no tiene Diversidad al nombre. máximo. No, total, diversidad al máximo. Entonces eso a mí me pone muy feliz el atender personas y facilitar sus procesos, aún más porque Leo, una de las preguntas es, Eli, ¿cuál es tu propósito? Y mi propósito es facilitarle la vida a las personas a través de las terapias que yo hago para que no tengan que pasar por lo que yo pasé. Hashtag facilitadora. Mi hashtag es empoderadora de vida, numeral empoderadora de vida, y en Instagram me encuentran como @empoderadora de vida, Liana Naranjo. Eh, con respecto a la pregunta de la pandemia, que ha sido lo curioso, que ha sido lo divertido, yo siempre trabajé
muy desde el voz a voz, ¿cierto? Mi Instagram casi que tenía 2, 3 publicaciones personales y el resto como para chismosear, cositas chéveres, chéveres desde la farándula, desde cuentas lindas que me parecen de otras personas que hacen otras herramientas, Desde ¿cierto? lo nice. Sí, desde el chismosear y uno decir, ay, qué cansancio hoy todo el día de consulta, venga, yo me quedo aquí mirando. Sí. Resulta que esta situación me retó, pero del todo, y lo reconozco. Yo no me había abierto por miedo a esa exposición, porque yo siempre estoy en constante autoobservación. Bueno, ¿por qué no lo haces? Sí, me da miedo exponerme, entonces pues no lo hago, ¿cierto? El voz a voz que de las personas que van llegando y listo. Resulta que con esta situación me empezaron a llamar de marcas a participar en vivos. Entonces yo me quería morir. Los primeros en vivos me quería morir del susto. Yo decía, pero con susto, y entonces yo cómo hablo, entonces el celular para dónde miro, y entonces arréglese, maquíllese, ¿cierto? Entonces casi que una de las cosas que agradezco a esta pandemia fue que me impulsó a montarme en esa parte digital. Te Y les descubrió. digo, total, y les digo, ya monto videos, diario monto algo, un escrito, algo con sentido, una voz de aliento, una información, ya. Entonces las marcas me llaman para participar, para que pueda hablar, dar valor agregado ellos a sus clientes, ¿cierto? O sea que Y yo en mi esa propio parte curiosa Instagram, sacó tu brillo. total, sacó lo que yo me estaba haciendo la loca literal. O sea, me estaba haciendo la loca, pero muy consciente de que no lo quería hacer porque me daba miedo exponerme. Sí. Entonces, bueno, esa parte se la agradezco demasiado a esta situación que nos ha cobijado. ¿Qué te divirtió? ¿Qué fue eso chistoso que te dices, wow, esto no pensé que lo fuera a vivir en esta migración digital o también llamada pandemia? Que no ¿Algún fuera a cumpleaños? vivir. Exacto, algún cumpleaños, alguna experiencia digital que tuvieras. Uy, yo no sabía que esto existía. Sí, el hacer un baby shower digital. Wow, cuéntanos un poco. Ese. Sí, no, hay una amiga y bueno, quedó en embarazo en esta época y obviamente por cuidado a ella, a su bebé, a todo, pues no había posibilidad de reunirnos. Entonces, uno de las situaciones fue coordinar absolutamente todo. Entonces, el regalo que le llegue a la casa, entonces que cada una ponga una bomba de este color, una frase de este color para hacerle el momento agradable pues a ella y a su esposo, donde nos sintieran que sus amigos los estábamos acompañando. Ese me pareció, porque cumpleaños, digamos que sí, muchos hemos vivido cumpleaños en esta pandemia, el encontrarse uno con la familia, los amigos, hablar, pero lo más particular eso, el de hacer un baby shower Y virtual. fue una experiencia linda, o sea, la disfrutaron. Sí, hermoso, hermoso el ver a esos papás tan ilusionados y felices con ese bebé que pues que estaban esperando porque ya nació, de hecho nació hoy, con ese bebé que estaban esperando y sentir de corazón que sí estábamos ahí, aunque pues físicamente no. Entonces sí, muy bonito. Listo. Eli, yo tengo dos preguntas profundas porque conozco tu proceso, sé lo talentosa y lo kinestésica que has logrado desarrollar esos sentidos. Para ti, ¿cómo se logra administrar o gestionar la perturbación? Para mí parte de dos cosas muy importantes, Leo. Lo primero es la mente. Estoy absolutamente convencida que el resultado de la programación que tenemos todos, absolutamente todos, en nuestra mente determina el cómo pensamos de forma automática, el cómo sentimos y la energía en la que estamos. El cómo reaccionamos a todas las Total, situaciones. total. Entonces, el perturbarme o no perturbarme parte de esa educación mental y emocional que yo pueda tener.
De ahí parte de poder gestionar mis pensamientos, gestionar mis emociones. Y si yo gestiono esos dos elementos, puedo gestionar mi energía, puedo gestionar el cómo actúo, puedo gestionar mi momento presente, puedo ver con otros ojos y otro observador lo que la vida nos está presentando. Esta pandemia para todos es igual, independiente que tengamos o no un título profesional, que seamos empleados o no, que seamos de un color o no, una religión o no, para todos es igual. La diferencia está en cómo la estoy afrontando. ¿Y eso viene de dónde? De mi programación, de mi autogestión y del estado en el que yo me mantengo. Inspirador, Esa es la Eli. respuesta. Inspirador, inspirador, inspirador. Eh, tú que yo siento que tus raíces son bastante paisas, porque tienes como esa expresión, esa jovialidad y tienes como esa sonrisa, por así decirlo, muy, muy característica de estas tierras maravillosas. Eh, ¿Tú por qué crees o cuál es el origen de esa alegría de estas tierras? ¿Por qué crees que las personas de esta tierra emanan tan buena vibra? Pues mira, yo lo atribuyo y vuelvo al tema. Para mí, más que un tema de regionalismo, es un Ok, tema de programación ancestral. ok. Es un tema de programación colectiva, ¿cierto? Colectiva, sí. Es un Cultura. tema de programación cultura. ¿Eso qué es una cultura? Una programación colectiva. Entonces, eso está ahí, eso está en nuestras memorias. Qué Más que lindo, un Eli. tema de regionalismo, porque soy cero de eso, cero Sí, no, religión, total, cero total, no. regionalismo, Mi nada de eso. pregunta, mi Pero es pregunta un no iba tema, orientada a eso, no iba orientada al regionalismo, sino yo que soy bogotano, soy consciente que todas las regiones tenemos fortalezas. Todos tenemos, por ejemplo, en la región cundiboyacense, la nobleza y la serenidad, el silencio simpático, como lo llamo, sí, total. es parte de esa región y son cosas muy lindas. En ningún momento busco poner a competir ninguna región, pero particularmente me he encontrado que aquí en el Valle del Aburrado, también llamado Aburrá Valley, la sonrisa y el servicio es la media. Es Sí. muy lindo esa mirada que tú nos cuentas desde esa perspectiva cultural de cómo se edificó en ese propósito. Sí, es una programación colectiva, eso es una cultura, creencias que van viajando de generación en generación y que eso está en las memorias celulares. Perfecto, Ali. Entonces, por eso sale tan natural, por eso sale tan automático. Es por eso. Listo, perfecto, Eli. Bueno, Eliana, el programa, ya sabes, somos cracks al volante. Integramos líderes de todo tipo de versiones, mujeres, hombres, todo tipo de géneros son incluyentes en ese sentido con nuestro propósito de liderar, de sembrar y consolidar inspiración en cada uno de los entornos en donde desarrollamos. Mm, Eli, ¿con qué quieres que terminemos la entrevista? ¿Qué tema te gustaría compartir con nuestros podcast oyentes para cerrar el tema? Algo festivo, algo diverso, no sé, ¿qué se te ocurre? Se me ocurre es más como algo relacionado a algo que estoy convencida. Ok, Y es como mi invitación a que cada uno descubra su poder personal, el poder que todos tenemos y la capacidad de poder diseñar la vida que soñamos o la vida que empoderando, queremos, de empoderando. empoderarnos de nuestra vida, o sea, de no generar dependencias a ningún terapeuta, en ningún momento busco eso, en no sentirme que no soy capaz y que el otro es capaz. No, cada uno a nuestro ritmo, cada uno nos podemos hacer cargo con una guianza adecuada, independiente de la herramienta que sea, no importa. El descubrir ese brillo interior que todos tenemos y que muchas veces lo dejamos opacar, fruto de nuestras historias, fruto de las situaciones, fruto del no sentirnos capacitados para. Entonces, mi llamado es ese, que cada uno Wow, pueda ir hacia adentro y descubrir esto,
ese valor diferencial que todos tenemos. ¿Eres amiga de los tatuajes, Eli? Sí, inclusive llegué de Egipto y me tatué la pirámide de Keops. ¡Wow! Fantástico. Porque mira Sí, que eso hace parte mucho de esa historia que uno narra como ser humano. Somos guiones vivientes únicos, con experiencias diversas, y todos tenemos derecho a plantearnos ese guión de vida o esa visión de vida y expresarlo, sea a través de una canción, sea a través de una obra de arte, sea a través de un tatuaje y soñarnos en ese proceso, o sea, conectar con total. nuestro yo y por qué no, nosotros tenemos en la familia con Vivian y con nuestro hijo el tema de un escudo familiar y se vive de una forma muy linda, o sea, y he estado muy propenso a un tatuaje, entonces por lo que te preguntaba, me parece que es una forma de conectar con uno mismo, me parece muy bonito. Sí, o sea, a mí, a ver, yo soy partidaria de que cada uno, siendo adulto, puede hacer lo que mejor quiera hacer para ser coherente. Ok, Para mí todo va encaminado a eso, a la coherencia. ¿Qué me hace feliz? ¿Qué es lo que siento? ¿Qué es lo que pienso? ¿Y qué es lo que hago para eso? Entonces, si el hacerme un tatuaje para mí representa algo, me hace sentir algo, me hace vibrar, me hace sentirme en coherencia conmigo mismo, háztelo, maravilloso, ¿ya? Eli. Entonces sí, en aras de eso sí, yo tengo uno, precisamente te digo, yo llegué a Egipto y me tatué una pirámide. Wow, wow, qué nivel, qué nivel. Yo estoy todavía entre la luna, estoy entre varios ahí que me consienten las ideas, porque literal en ese proceso de introspección se vuelve muy bello, que el proceso de inspiración es un estilo de vida, es inspirar en diferentes formas, hashtag, actitudes, simpatías, humor, bueno, tantas formas que tenemos para inspirar a los demás y qué bello uno vivir en función del servicio, desde el punto de vista de crear valor todo el tiempo. Sí, sí, poniéndose uno como prioridad totalmente. No, qué lindo. Eli, muchas gracias, de verdad que Ay, Leo, mil fue gracias un por la placer. invitación, muy ¿Te rico, gustó? se me pasó volando este tiempo, se me Sí, sí, pasó sí. súper volando. Sí, es un momento aquí de amigos que disfrutamos y compartimos esa buena vibra, porque queremos sumar y multiplicar en cada uno de los corazones que sabemos que mucha gente ha vivido esta migración digital o esta pandemia de diferentes formas, desde la necesidad extrema, desde el estrés, desde la Totalmente. paranoia. Hay mucha paranoia, mucha salud mental quebrándose y queremos ser un respiro Bueno, para bueno, esta muchas gracias por sociedad. tenerme en cuenta. Noeli, maravilloso. De nuevo, recuérdanos el hashtag, tu Instagram y cerramos el programa. Hashtag empoderadora de vida, Instagram @empoderadora de vida. Listo, amigos. Ella es Eliana Naranjo. Síganla. Súper recomendado el contenido de ella. Excelente asesora en estos procesos de introspección personal. Vamos a seguir el programa con otra de las delicias de música Creative Commons, propiedad intelectual open source para todos nuestros sentidos. Un abrazo fraterno a todos. Gracias, gracias, gracias.